Águeda Montelongo se ha mostrado abierta a discutir esa posibilidad de grabar los recursos, por ejemplo, con algún tipo de tributo que revierta en Canarias. Considera que el debate sobre los sondeos pues ya ha sido superado. Precisamente tenemos esta mañana a Águeda Montelongo, que ya nos acompaña. Señora Montelongo, buenos días, bienvenida. Un asunto del que has hablado muchísimo. Como punto de partida, el Partido Popular ya negaba desde un principio la legalidad de la consulta, ¿no? Nos parece bien la consulta. Nos parece bien que se le pregunte a la gente y nos parece bien que en una comunidad autónoma la gente tenga opinión de todo aquello que es importante y trascendental. Pero, con respecto a esta consulta en particular... Mire, lo que pasa con esta consulta en particular es que ayer el Gobierno de Canarias planteó un formato de debate en el Parlamento de Canarias donde se nos impide debatir. Se refiere al momento en el que vaya esa cuestión al Parlamento, que es el día 25, si no me equivoco, ¿verdad? No se puede debatir. Nos han evitado la posibilidad de llegar a acuerdos, de sentarnos, de enmendar la pregunta. Y entonces esto es tremendamente triste, porque si detrás de esta consulta hay de verdad un verdadero interés en preguntar y en saber qué opinan los canarios, estamos en una democracia representativa. ¿Cómo es posible que el Gobierno no permita al Parlamento que se pueda debatir acerca de este referéndum? Por lo tanto, nosotros creemos que hace falta más diálogo. Creemos que no se puede llevar este tema porque, de lo contrario, el evitar el debate, el no permitir diálogo, demuestra que esto simplemente es un mecanismo de propaganda electoralista por parte del presidente del Gobierno de Canarias. No parece que el Gobierno de Canarias quiera saber lo que opinan los canarios. Parece que el presidente del Gobierno de Canarias les está diciendo a los canarios ¿de qué color es el caballo blanco de Santiago? Entonces esto a nosotros nos produce tristeza porque estamos de acuerdo en que se debata, en que se pregunte, en que se conozca la opinión de la gente, pero no como una fórmula que utilizan ciertos gobiernos de orientación autoritaria, más propio de otras latitudes, donde parecen establecer fórmulas para conocer lo que piensa la gente, pero ya la tienen condicionada de antemano, para que digan lo que el gobierno quiere que se refrende. Y esto nos parece que es una cortina de humo, que es un mecanismo propagandístico y sobre todo es una utilización de esa manera de preguntar a la gente simplemente para situarse a lo mejor en una carrera electoral y política dentro de su propio partido, como le está pasando al presidente del Gobierno. Desde el Partido Popular recalcan que no se puede dar la espalda a los beneficios que podría traer, de hecho, una industria del petróleo bien controlada, bien medida, con riesgos medioambientales controlados. No se puede dar la espalda por los beneficios que podría conllevar para la sociedad canaria, ¿no? Mire, en torno al petróleo, y de manera muy breve, ha habido muchas mentiras desde el principio. Primero, que los sondeos estaban a 6 kilómetros de la costa, cuando todo el mundo sabe que es a 61. Segundo, se viajó por parte del Gobierno de Canarias, el presidente, a Marruecos, para decir que a Mohamed VI no le gustaba el petróleo, que Mohamed VI no quería petróleo, cuando hoy sabemos que tienen más de 90 autorizaciones y están ya hoy día haciendo prospecciones ahí, un poquito más allá de donde lo pretende hacer España. Se nos dijo que harían el petróleo o que harían las prospecciones con los ojos cerrados, el líder de los socialistas, hoy liderando una posición contraria. Nos dijeron que iban a parar esto en los tribunales, todas las sentencias han sido favorables a las prospecciones. Por lo tanto, usted acaba de dar en el clavo. Nosotros lo que buscamos es que en Canarias haya oportunidades. A mí por lo que defendemos este tema es porque queremos que los canarios, los jóvenes canarios hoy, que se han esforzado, que han estudiado, que han sacado adelante a sus hijos y de repente se encuentran en que no tienen oportunidades. Mire, en una sociedad como la Canaria, donde mi isla tiene 35% de parados, ¿cómo podemos estar planteándonos si vamos a consultar a la gente y vamos a hacer un referéndum político donde nos vamos a gastar 6 millones de euros? Hagamos preguntas y hagamos un referéndum de verdad que traslade el sentimiento de la gente. ¿A usted le gustaría que le pusieran un tributo, un impuesto, el Gobierno de Canarias, para pagar un referéndum político? Eso es lo que le tenemos que preguntar a la gente. Y ahí es donde está mi partido.
En su momento, señora Montelongo, se lo han preguntado ya a lo largo de esta semana, planteó usted en el año 2012 la posibilidad que era posible hacer ese referéndum. De hecho, lo pedía como manera de saber realmente lo que opina la sociedad majorera cuando se planteaba que toda la isla de Fuerteventura estaba en contra. Usted decía, ¿por qué no hacemos un referéndum y planteamos esta cuestión para demostrar que no es así? ¿Qué diferencia hay entre ese referéndum que usted planteó en su momento y el que se pretende hacer ahora, a su juicio? Se lo digo antes, tengo la misma opinión, sigo pensando lo mismo. Lo que pasa es que no puede hacerse un referéndum sin diálogo. La cuestión es la pregunta, cómo se ha planteado. Evidentemente, es el permitir a todo un Parlamento de Canarias que vaya allí y que digan, oigan, ¿qué le está pasando a la sociedad canaria hoy? Hoy hay personas que se han levantado, padres de familia, que se han levantado para ver si encuentran trabajo, para ver cómo llegan a final de mes. Padres de familia que se hacen la pregunta cada día de cómo voy a pagar el recibo del agua, cómo voy a pagar el alquiler. El jueves, en Morrojable, en Fuerteventura, a 2 familias les van a desahuciar. Yo estuve con ellos allí y uno de ellos tiene un bebé de 1 mes. Esas son las cuestiones que nos tenemos que plantear, pero es que esas cuestiones son tan reales como las familias que tienen un discapacitado y que todavía no se les ha evaluado y no saben si van a cobrar una prestación. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer a los canarios y esa es la reflexión que tenemos que hacer. Hay tantas cosas de las que hablar y yo invito al presidente del Gobierno de Canarias que venga aquí, que se sienta aquí conmigo, aquí en esta mesa, y que hablemos de petróleo. Y que tengamos un debate importante. Ese debate. Una cuestión, la que más hemos escuchado. ¿Se pone en riesgo el actual modelo de desarrollo canario que está basado en el turismo, la conservación? Hemos escuchado muchas voces a lo largo de esta semana, que ya le decía, señora Montelongo, que hemos escuchado pues ecologistas, hemos escuchado al Gobierno de Canarias, hemos escuchado a varios sectores, ya le digo, y ese riesgo es el que, precisamente para esas familias de Fuerteventura, nos decían que no se puede correr, porque si hubiera el más mínimo fallo, eso podría pues verse pues muy perjudicado el futuro de Canarias. ¿Qué tiene que decir a eso? Que ha sido el principal argumento que hemos escuchado. Esas familias ya están atravesando un serio riesgo en Canarias. Todas esas familias, como le decía, no saben qué van a tener el día de mañana. Mire, yo esto se lo digo porque las toco, las conozco, de nombres y de apellidos. Esto no es una frase hecha. Mire, yo misma vengo de una familia humilde como todos en Fuerteventura, la mayoría, donde el esfuerzo, el trabajo, nos permitió que en una sociedad de oportunidades consiguieras aquello que te proponías. Pero es que hoy Canarias tiene todas las camas turísticas llenas. Y resulta que es que hay gente en paro, que el sector turístico por sí solo no puede albergar toda la mano de trabajo. Mire, lo que yo quiero es esto. Esto es lo que quiero yo. Esta es la base logística de una empresa petrolera, Noble Energy, en Guinea Ecuatorial, que por cierto fue a inaugurar el presidente del Cabildo de Fuerteventura, porque allí había trabajando 300 majoreros. Esto es lo que yo quiero para mi isla: prosperidad, posibilidad de empleo, que a través de esta base logística trabajen fontaneros, arquitectos, ingenieros, carpinteros, taxistas, gente que ahora mismo tiene viviendas vacías. Esto es lo que yo quiero para Fuerteventura, para Canarias. Se ha dicho en muchas ocasiones que ese tipo de trabajo sería demasiado especializado. Habla usted de todo lo que circunda, de taxistas y tal, pero en su momento se habló de que podía ser solo un tipo de trabajo demasiado especializado como para dar respuesta a lo que demanda la sociedad mejor. Conozco a ingenieros petroquímicos, conozco a ingenieros químicos, conozco a ingenieros industriales. Se están formando en nuestras universidades, en la de La Laguna y en la de Las Palmas. ¿Y sabe lo que hacen hoy? Pues están trabajando donde pueden, viviendo del sueldo, de la pensión del jubilado. Es que hoy toda esta gente que está preparada, esperando una oportunidad de empleo, está viviendo de la pensión del abuelo. Toda la familia viviendo de la pensión del abuelo. Y todos viviendo en torno a una unidad familiar que no tiene ingresos, con preparación, con esfuerzo, con formación, esperando esta oportunidad, una oportunidad que genere nuevas bolsas de trabajo, de recursos, de movimiento económico. Es que nunca el movimiento económico trajo pobreza. Pero comparte usted que hay una cierta preocupación cuando se habla de lo que pueden comportar estos trabajos. Evidentemente nadie quiere que nada de eso ocurra, pero los propios ecologistas nos hablan de que el propio sondeo ya comporta un riesgo, por ejemplo, para la biodiversidad. El mero hecho de que se pueda producir algún accidente, comparte que haya una cierta, o entiende, ¿no?, cuando menos que haya una cierta preocupación, que es lo que nos han ido trasladando. Lo que no entiendo es cómo no nos preocupa
el riesgo que ahora mismo podemos estar padeciendo, porque a 62 kilómetros Marruecos ya está haciendo hoy una prospección petrolífera. No entiendo por qué eso no nos preocupa. Y por lo tanto no entiendo por qué hay un gobierno que no está exigiendo las máximas garantías, que no está yendo a exigir cuántos profesionales van a contratar, cuánto se va a quedar de inversión, cuántas cuántas instalaciones logísticas se van a montar en Fuerteventura y en Lanzarote, y además cuántas grúas van a contratar a todo ese sector de la construcción que hoy está sentado mano sobre mano viéndonos por la tele porque no tienen nada que hacer. Vamos a ver cómo lo revertimos para que conviertan ese sector que se quedó parado en Canarias en una nueva actividad. Eso es lo que a mí me preocupa. Quizá. Si yo fuera presidenta del Gobierno de Canarias, no estaría haciendo campañitas con pancartitas y con este tipo de actuaciones, sino estaría en esto. Nos tenemos que sentar, pero se tiene que sentar el presidente del Gobierno de Canarias conmigo, con el Gobierno de España, con los diputados, con los presidentes de los cabildos. Se tiene que sentar y tiene que dialogar porque hay muchas cosas que resolver. Ya casi para terminar, porque se nos ha ido el tiempo rápidamente, porque es un asunto que queda para mucho. ¿Cree usted que falta información técnica por parte incluso de la propia empresa Repsol, que han sido particularmente no claros, poco explícitos a la hora de explicar? Bueno, es verdad que algo hemos escuchado de lo que se va a hacer, pero ha faltado información a los ciudadanos, no ha llegado toda esa información. Mire, yo creo que lo que ha sobrado es miedo. Se le ha metido miedo a los canarios. Se ha hecho campaña, se ha manipulado y se ha buscado el miedo en los canarios. Y cuando tú haces eso, lo que conviertes a la sociedad en una sociedad paralizada, porque el miedo paraliza. Si hay que exigirle a la empresa, a mí me da igual qué empresa sea, ahora quiero que sea la mejor y que me deje aquí los mejores beneficios y que me contrate el mayor número de personas y que si tiene que hacer una base logística la haga como esta y la haga con las mayores dimensiones. Y luego, sobre todo, exigir que las condiciones medioambientales sean las mejores. Y me preocupan también las prospecciones que hay en Marruecos. Y nos debería de preocupar a todos, pero sin miedo, sin seguir metiendo miedo a los canarios, sino sentados aquí. La gente quiere que nos pongamos de acuerdo, la gente quiere que hablemos, y nosotros, el Partido Popular, estamos dispuestos a hablar, porque hemos escuchado a la gente, y porque queremos escucharla, pero también queremos escuchar a los partidos que están representados en el Parlamento de Canarias, queremos escuchar al Gobierno de Canarias, y el diálogo es necesario. Nos tenemos que poner de acuerdo para salir de esta. Pues señora Montelongo, Águeda Montelongo, que es presidenta del Partido Popular en Fuerteventura, diputada regional, un placer haberla tenido esta mañana. Muchísimas gracias. Gracias.